Ana, cuando llegaste a Estados Unidos, a la ciudad en la que vives, Salt Lake City, ¿alguna vez te Sí. imaginaste que tal vez iba a tener un olor como que a sal o a lago? No sé, algo. No, no, nunca me imaginé que iba a tener un olor a algo diferente, Ujú, pero cuando yo llegué aquí a Salt Lake City, era pleno invierno, entonces hacía muchísimo frío y en las calles ponen muchísima sal, que ujú. no huele como que a, no sé qué olor tiene la sal, pero tiene un olor específico porque es sal con Sí, como químicos. mineral, algo así. Esta sal es súper fuerte que ponen en el pavimento, en las veredas, entonces olía como un poquito a eso, pero no, nunca ni siquiera he pensado que una ciudad puede oler a Tener un algo. olor específico. Sí, Ajá. bueno, yo la verdad cuando viajé acá, en lo último que me hubiera imaginado es que la ciudad iba a tener un olor clásico. O Pero déjame característico. contarte que parece que Japón tiene un olor específico Un y olor a qué. un olor que, si quieres saber, tienes que ver la entrevista que vamos a estar teniendo hoy, porque vamos a estar hablando con Carolina, una youtuber que vive en Japón y nos va a estar contando, nos va a estar dando un viaje a través de toda su historia con el país, cómo llegó y nos vamos a dar una zambullida en su historia y en la cultura japonesa que de verdad va a estar única. Vale mucho la pena. Tuvimos un buen rato conversando con Caro. ¿Te cayó bien, Caro? Me cayó súper bien, me parece que es una chica súper inteligente, me encantó cómo describe Sí, las cosas, cómo nos da sí. los detalles. Entonces, me encantó. Sé que les va a gustar también muchísimo a todas las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando. Entonces, quédense con nosotros para este capítulo, segundo capítulo sobre Japón con Carolina. Ujú. Y antes de empezar, no se olviden de dejarnos abajo un comentario y hoy quiero que me cuenten a qué huele la ciudad en la que viven. Pero, sin más ni más, empecemos con esta entrevista que estuvo increíble, Caro. La persona más inteligente del mundo nos dio unos detalles increíbles. Empecemos. Caro, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde vienes? Tú eres de Colombia, ¿verdad? Sí, sí, soy colombiana, soy originaria de la ciudad de Cúcuta, pero he vivido los últimos años en Medellín, entonces digamos que conozco parte de las dos culturas y también algunos me identifican como paisa, pero verdaderamente pues no soy paisa. Llegué a Japón hace 2 años, pero no era mi primera vez. Verdaderamente hace 4 años vine, un periodo de tiempo corto, un semestre en un intercambio, y ya en esta ocasión estoy culminando mi maestría. Qué chévere. ¿Y qué estudiaste, Caro? Sí, en mi país estudié negocios internacionales, Ujú. es un poco como comercio internacional, le suelen decir también, y ya en este momento mi maestría es en relaciones internacionales. Ah, qué interesante. O sea, me parece que esta carrera se orienta un poco a lo que es la diplomacia y todo eso también, ¿no es cierto? Ujú, principalmente ese tema de la maestría sí es muy orientado a esas líneas. Ujú. Claro, ¿y Qué por qué chévere. Japón? ¿Por qué elegiste Japón y ya habías visitado Japón Ujú. eh, como para hacer un intercambio? ¿Qué te gustó de Japón? ¿Qué te atrajo de Japón? Yo creo que como muchas personas comenzó con el anime, esa exposición de joven con la cultura popular, la cultura pop japonesa. Cuando estaba más pequeña, cuando estaba joven como tal, adolescente, veía algunos animes y me fui encariñando mucho con el idioma. Principalmente fue el idioma. Poco a poco la música y cuando inicié mis estudios de pregrado, de licenciatura, como tal, en mi país, tenía que escoger un tercer idioma. O sea, la carrera y la universidad dicen que para graduarte no solamente español e inglés, sino un tercer idioma, porque se enfoca a esas áreas de comercio o incluso de diplomacia.
Ujú. escogí el japonés por ese gusto que tenía y me fui obviamente empapando mucho del país, de la cultura. Conocí japoneses obviamente que iban a mi clase, la profesora, y así llegó la oportunidad en un momento de tomar el intercambio y ya pues quedé con las ganas de volver y así fue como básicamente empecé a buscar las maneras y terminé aplicando a mi maestría. Qué bien. Y entonces empiezas a aprender el japonés y ¿qué fue un reto grande para ti? ¿Qué tan difícil fue aprender japonés a un nivel proficiente? Sí, digamos que al inicio, gracias a toda esa exposición cultural que tuve por medio del internet, por medio pues de el anime, de la música, fue relativamente sencillo. E igual se dice que para los hispanohablantes, principalmente de Latinoamérica, el tema del habla nos es un poco más fácil comparado con los americanos o con los europeos, porque la boca como tal, las posiciones pues son muy similares al español. O sea, tienen sonidos, algunos sonidos propios, así como nosotros tenemos la ñ, que Ujú. solamente de nosotros, pero no nos es tan difícil pronunciar. Digamos que Qué curioso, interesantísimo eso. algunos retos Eh, llegaron fue con la escritura. Ese sí es un Mm. tema que sí toma bastantes años. Incluso los japoneses inician el estudio de la escritura como nosotros, o sea, de pequeños, pero a diferencia de nosotros que simplemente es el abecedario, tenemos 27, bueno, 32 letras, para ellos son los caracteres del mandarín del chino que los han tomado, entonces pasan a ser más de 2000. Wow. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito sobre esto de la escritura? Bueno, no sé si es que tal vez, estoy seguro que hay un montón de mitos alrededor de esto, pero he escuchado que de cierta forma los caracteres japoneses, obvio, cada carácter a veces incluso representa una palabra exclusiva o un sonido exclusivo y a veces los puedes mezclar para hacer una palabra, por ejemplo. O que representan, qué sé yo, una representación simplificada de una casa, por ejemplo, y que de ahí se deriva la escritura de la palabra casa. Es eso cierto? ¿Es algo así como funciona eso? Verdaderamente más que sonidos está el tema de conceptos. Em, yo como tal uso la palabra ideogramas porque ellos se basan principalmente en mostrar ideas. Es decir, tú asocias ya un carácter, por ejemplo, con el fuego. Entonces sabes que si lo ves en ciertos momentos, puedes intuir que esto quiere decir incendio o que puede querer decir bomberos o incluso eventualmente inflamaciones. Ah, Entonces, wow. digamos que la forma de escribir, aunque al inicio pues para extranjeros nos parece muy complicada, verdaderamente se vuelve como un rompecabezas. O sea, si uno va aprendiendo, va a empezar a identificar, ah, esto ya lo he visto, esto quiere decir agua. Entonces esta palabra puede ser humedad, puede estar relacionado con esos temas. Wow. Qué interesante. Me parece tan chévere. Y ya, bueno, entonces, después de que medio aprendes un poco de japonés y te decides a lanzarte a hacer tu pasantía, nos dijiste que eso duró como 6 11 meses. meses. Ah, no, No, seis Oh. meses, un semestre, sí. un semestre, listo. Y ahí cuando llegaste a Japón, ¿cómo fue? O sea, ¿llegaste a convivir con alguna familia o vivías en tu propio, no sé, tu propia pieza? Verdaderamente vivía en una habitación muy pequeña. Era un dormitorio de universidad, entonces son cuartitos que solamente tienen la cama, una nevera. Fui Ujú. bastante suertuda que mi universidad tiene una pequeña cocina en el apartamentico, pero sí, digamos que la universidad brindaba la posibilidad de tener una habitación allí, pagando una renta pues digamos que económica. Interesante. Oye, y volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué tan competitivo o qué tan complejo es conseguir una beca que te lleve hasta Japón? ¿O qué tanto trámite requirió conseguir ese cupo y de hecho llegar a Japón? Como tal, con programas de intercambio o programas que son auspiciados por las universidades, puede ser un poco más sencillo, dado que ellos tienen un énfasis, buscan estudiantes de Latinoamérica, quieren estudiantes de, no sé, universidades aliadas.
Entonces se reduce un poco ese nivel de competencia porque ellos ya saben, bueno, vamos a aceptar de Colombia tantos, de Ecuador tantos. A diferencia de las otras becas, que hay muchas que son, digamos que cupos a nivel mundial. Entonces, no, obviamente no haciendo que sea solamente todos de un solo país, pero sí, digamos que ahí la competencia es mucho más alta. Pero si son programas así con universidades de corta duración, son un poco más sencillos, gracias a las alianzas, pues, Ujú. de las instituciones. Entonces tienen Carolina, como que un blanco más específico. Ajá. claro, y el momento, bueno, tú llegas allá becada, chévere, pero ¿qué tan o qué tan caro puede ser para un latinoamericano mantenerse allá en cuanto a lo que es comida, transporte, dejando un poquito de lado lo que es los estudios? Eh, ¿Cómo encontraste a Japón en ese aspecto? Yo creo que para todo latino es bastante costoso. Hablando, por ejemplo, en términos de la moneda de mi país, viene a ser incluso 3 veces más el precio de muchas cosas. Hay factores, productos como tal, que sí son mucho más costosos. Por ejemplo, los vegetales y los medios de transporte. Pero en general, algo que incluso estaba leyendo el día de ayer, era un estimado de cuánto te puedes gastar, por ejemplo, siendo un estudiante, entre unos $700. Entonces, verdaderamente el país, tenemos un estereotipo, una concepción de que Japón es muy costoso, pero incluso si se compara con Estados Unidos, no es tan costoso. Ujú. Entonces, con Latinoamérica sí lo va a seguir siendo, pero hay cosas de cosas que podrían quizás incluso no ser tan caras como un $700 caro al mes, a la semana, al al mes, mes, al al mes. 700, 800. Un presupuesto, digamos que un poco, digamos, conservador, pero teniendo, digamos, un pedacito para, no sé, entretenimiento o... Para algo por ahí. Para tu fiesta, tu salida, tu cine, alguna cosa de esas. Ujú, 700, 800. Ok. ujú. Sí, no Siendo está nada estudiante. mal. Ujú. Mm, Y entonces ahorita haces tu intercambio y todo. ¿Llegas igual a la misma zona en la que te encuentras ahora en Japón o fue en algún lugar diferente? No, en ese momento vivía cerca a Tokio, porque mi Ajá. universidad era la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros, pero no estaba como tal en Tokio, Tokio, o sea, estaba a las afueras. Ujú. Entonces vivía a las afueras del área metropolitana, pues de la metrópolis de Tokio. Y en este momento sí estoy en una universidad que en realidad está en Kioto, pero me mudé a otra prefectura, por decirlo así, a otro estado, pero igual Ujú. sigo pues, yendo a la universidad que está en Kioto. Ok, muy bien. Y entonces, siguiendo un poquito más adelante, tú ya llegas a Japón y te encuentras con, ¿qué tal? O sea, de tus expectativas y lo que de verdad te encontraste, más o menos, ¿qué tal se ajustaron las cosas con eso? Yo creo que la primera vez me identifico mucho con lo que todo fanático del anime o de la cultura siente, en el sentido de que uno llega e incluso el olor del país, o sea, a uno todo le parece distinto. Uno dice, este país huele distinto, las casas, los colores, los edificios. Verdaderamente es muy parecido a los animes. Ujú. Uno siente cómo Uf. ellos reflejan las ciudades, por ejemplo, verdaderamente son iguales. La cultura sí me sorprendió bastante porque en los animes, sobre todo, suele ser un poco más exagerada. En la vida real las personas son un poco más recatadas. Hay obviamente extravagancia en todas partes, pero no es como lo pintan en los animes de que en un grupo de uno de cada cinco va a ser muy extravagante, con el pelo rosado, azul. Aquí verdaderamente se Ah, ven a las personas un poco más, por decirlo así, liberales, pero la sociedad sí suele ser muy uniforme. ujú. Entonces, Ah, esa parte... eso. Y cuando le comparas con el estilo de vida o la cultura, por ejemplo, en Colombia, ¿qué contraste más grande es el que salta primero a la luz? Quizás el tema de las festividades, porque en Latinoamérica
la Navidad, por ejemplo, para nosotros es un acontecimiento. Incluso Ujú. pues en Colombia todo el mes de diciembre es de fiestas, de celebraciones, lo que nosotros llamamos las novenas, cada semana o en general días previos a Navidad, reunirse con las familias, reunirse con los amigos, comer, el día de Navidad, no solamente con tu familia, sino incluso ir a casas de amigos o en todo el vecindario, pues en el barrio, la gente pues invitando a otras personas. Aquí, por ejemplo, en Japón, el tema de la Navidad es muy privado. Es como tal algo de parejas, por decirlo así, un segundo San Valentín. Algunas, Wow. algunas familias con niños sí, bueno, darán regalos a los niños, lo tomarán un poco más el estilo americano de Santa Claus, pero verdaderamente es una festividad que se volvió más comercial, o sea, ves los arbolitos en las calles, pero no tiene ese valor de unidad. De familia. Sí. Ya. Oye, y una cosa que, bueno, no sé cuántas personas de las que nos vayan a escuchar sepan de esto, pero es cierto que KFC, la cadena de pollo frito, es como que la comida de la Navidad, o sea, que todo el Sí, mundo pierde la cabeza por un pollo de KFC ahí sí, y es como que sí. tienes que ¿Por pre-reservar con qué? meses. La verdad es muy curioso eso y también los pasteles de Navidad, que le dicen Christmas cake. No Ujú, sé, no sé quién lo popularizó, pero al igual que la imagen que dicen que Santa Claus es producto de Coca-Cola, ujú. que Coca-Cola lo creó la imagen con el traje rojo, quizás sí, verdaderamente Por alguien ahí, hace muchos años lo popularizó el tema del pollo. Ujú. Pero sí se qué ve, loco. Sí, los anuncios. pero no es que todo el mundo va por eso, sino hay algunos sectores de la sociedad o es como que, como, qué sé yo, como el La árbol de Navidad comida en que se Latinoamérica. come en Navidad. Ajá. Ha cambiado, digamos que está cambiando porque también como es el tema de parejas, habrá muchos también que van a restaurante, Cenar, sí, el restaurante es un chévere. poco más Bueno, costoso, Ah, ya. Como que algo sí, un poquito más, no sé, de más alta calidad, digamos, no sé. sí, ujú. claro, Qué esas fueron las interesante. cosas como que bueno, un poquito te costaron, te sorprendieron, pero qué cosas, tal vez suene redundante, pero qué cosas de la cultura no esperabas, porque tú te vas con una idea, ¿no es cierto? Del anime, lo que uno piensa, pero qué cosas no te esperabas encontrar en Japón y te encontraste. Por ejemplo, algo que no me esperaba, esta es una anécdota un poco curiosa, pero digamos que se sabe que en Japón los tatuajes no son bien vistos. Ligado pues como a la historia de los yakuza o de las bandas criminales que tenían tatuajes muy distintivos. Ya lo sabía y digamos que uno sí lo ve en la cultura popular, digamos que uno sí ve que el personaje con tatuajes es el chico rudo, el chico malo. Ujú. Entonces se dice incluso allí que lo que se conocen como baños termales, los onsen, que son aguas termales que los japoneses van mucho, más de lo que esperaba, verdaderamente la gente sí suele ir entre amigos, en verano, en invierno, en cualquier momento. Allí tienen reglas que no permiten que personas con tatuajes entren. Eso ya lo sabía, pero algo que me sorprende mucho es que no solamente se limita allí, sino que incluso en un gimnasio o en una piscina, muchos tienen una regla explícita que dice que si tienes tatuajes no puedes entrar. O si Wow. tienes un tatuaje y entras y alguien descubre que tienes un tatuaje, se te cancelaría tu membresía inmediatamente. Wow. O sea, baneado de por vida, lo siento. Ya no puedes venir a ese gimnasio nunca más. Wow. Qué increíble. Y supongo, bueno, que la gente allá entonces o sea, los tatuajes no deben ser muy comunes. Está cambiando, está Ajá, cambiando y ya se ven más principalmente jóvenes, pero igual sigue siendo un ritmo bastante lento. claro. Wow. Qué loco, los tatuajes me parece súper intrigante, algo que sé yo, fuera de Japón tal vez es tan común ahora en día y que ahí adentro sea algo que literalmente medio te restringe en Sí, áreas tan relevantes en la sociedad, porque los baños de vapor en Japón, como tú dices, es algo que está Muy común. arraigado a lo que es el japonés de cierta forma. ujú. Qué chévere. O sea, no qué chévere, sino qué detalle Es tan muy curioso, interesante. Interesante. curioso.
Y que se vuelva una regla, pues que lo plasmen tipo, Ajá. No se Prohibido puede. tatuajes. Claro que eh, sí. Caro, tú ahorita estás estudiando las clases, tu maestría. sí. ¿Las clases que recibes son también en japonés? ¿Las recibes con otros japoneses o estudiantes de todo el mundo Mi programa es en inglés, en pero sí inglés? he tomado clases en japonés. Principalmente como el programa en sí es en inglés, tengo compañeros de todo el mundo. Eso Ujú. también me sorprendió mucho en esta segunda ocasión que llegué a Japón, que me encontré con compañeros de países que, no, mejor dicho, nunca había conocido a alguien de ese país. Em, pero en los programas en inglés, tristemente, la cantidad de japoneses es muy poca. O sea, no se ven tanto estudiantes japonés como uno quisiera estudiando en Japón. Claro, Wow, eso sí, sí me parece haber escuchado eso, que o sea, el dominio del inglés por parte de japoneses nativos no es tan común No. como se esperaría tal vez en otros países del primer mundo. Ujú. Sí, te es Ajá. bastante. preguntaba eso, Caro, perdón, porque, bueno, no sé si tienes igual algunos compañeros japoneses, pero tal vez esta pregunta venga de un estereotipo, tú corrígeme si estoy bien o mal, pero creo que es conocido que los japoneses, no sé, son gente muy estudiosa, muy aplicada, muy inteligentes, muy disciplinados. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es verdad que el japonés es, o sea, tú lo ves como muy competitivo? No sé, ¿cómo es estudiar con japoneses para ti? Digamos que la percepción, ese digamos, estereotipo es cierto, pero tiene motivos muy amplios. Está ligado a la competencia para ingresar a la universidad, la cual es bastante alta. Digamos que los japoneses se esfuerzan por entrar a universidades de alto nivel, universidades públicas usualmente, algunas privadas, que la tasa de aceptación es 5% o el 20%. Wow, 5%. Entonces, desde la preparatoria o la escuela pues secundaria incluso, empiezan a estudiar mucho. O sea, hay escuelas de preparación para la universidad, que es normal, pero también hay escuelas de preparación para la preparatoria. O sea, aquí el sistema de educación lo divide en varias partes. Entonces, digamos que en diferentes momentos, muchos de ellos toman clases particulares hasta las 10 de la noche, luego vuelven a sus casas y desde el mismo colegio están estudiando bastante. Pero ya como tal, cuando entra a la universidad, digamos que ese ritmo baja un poco, o sea, ya garantizan el Ya lo puesto lograron. Ajá. y ya digamos que se relajan un poco más. Yo creo que es algo que uno no sabe desde Occidente. Yo lo vine a conocer ya estando en Japón y hablando con japoneses porque pensaba que no, que eso en la universidad la gente iba a hacer todo el día con el libro y estudiando. Hay personas de personas, pero principalmente esa presión y ese nivel de estudio se da desde el colegio, Desde en el chiquitos. colegio principalmente. Wow, Ujú. crecen con esa ya, o sea, ya tienen esa meta desde Sí, pequeñitos. desde Me pequeño. parece, Y bastante presión es toda también, esa ¿no? O sea, disciplina. mucha presión. Mucha presión. Sí. Wow. Y bueno, Caro, entonces, siguiendo un poquito más adelante, ya llegas a Japón, medio empiezas a vivir allá. ¿Qué tal se compara el japonés que tú aprendes en Colombia con el japonés que se habla de verdad en Japón? ¿Qué tal fue Ujú. eso? Porque supongo que deben haber habido palabras, un poco de jerga, un poco de slang en el área en el que llegaste, en la que tal vez no era un perfecto match ahí, no sé. Exacto. También, aunque uno no se lo escuche mucho, en Japón hay dialectos. Entonces, uno estudia siempre el japonés estándar en el Ujú. extranjero. Quizás algunos que tienen profesores japoneses de ciertas zonas empiezan a aprender como ciertas palabras. Pero el tema de los dialectos sí fue bastante curioso porque salen palabras de la nada. Alguien te dice algo que tú eres como, bueno, esto no está en ningún libro. O la forma en la que terminan las oraciones. Entonces uno se da cuenta que así no lo estudia en el país, siempre le va a quedar faltando cositas. Pero yo creo que, por ejemplo, en mi país aquellas personas que vayan a academias o universidades pueden alcanzar un nivel bueno en conversación. O sea, es cuestión Ujú. de practicar, pero sí se puede quizás llegar con bases, pero eso sí, viviendo acá es que uno ve
que aumenta ese nivel. O sea, si uno no vive acá, le va a costar Claro, muchos más años. me imagino, claro, porque esas son cosas que no le coges el tino a menos de que de verdad estés ahí expuesto todo el tiempo y dándole, ¿no es cierto? Em, practicando. por- una Ujú. cosa que siempre he querido de cierta forma saber es esto de las terminaciones que les dan a los nombres de las personas, porque, o sea, obviamente esto viene de mi ignorancia o de mi escuela, que también ha sido el anime en general, pero es como que tienes las terminaciones de Chan, o sea, dices el nombre de alguien Chan o dices a alguien como, o hay una terminación, me parece también más formal, algo así, ¿verdad? San, Ujú. creo, algo así, después del Ujú. nombre de todas las personas, ¿verdad? ¿Nos pueden explicar un poquito cómo es que eso funciona? Sí, el lenguaje y la sociedad se basa mucho en el tema del respeto hacia el otro. Y los rangos sociales están muy marcados, no por temas económicos, sino por quién es mayor o quién está en un grado alto, digamos, en la escuela, en la universidad, quién está a punto de graduar, quién apenas ingresó. No. Entonces, se ve desde la sociedad y digamos que el san puede equipararse con el señor. Eso Ujú. sí, con alguien Ok. que tú no conozcas o alguien que tenga pues un rango mayor, usar el san es básico. Por ejemplo, el chan se ve para niños, un cariño, por decirlo así, en español el ita o el ito, el Como Carolinita, Anita. Ya. Anita. Entonces, cariño, o, bueno, alguien mayor te lo puede decir a ti también. Ya hay otros, por decirlo así, sufijos que se dan en ocasiones específicas, unos que no se usan, por ejemplo hay uno que bueno, se puede usar pero sama, pero ya es digamos que un nivel de respeto alto, también hay Por uno que es, ejemplo, ¿a quién se le puede decir Sama? A una eminencia. pues yo Oh, diría que como al emperador, ok. pero uno en la sociedad lo que ve, o bueno, las personas que atienden en una tienda le pueden decir a alguien Okiaksama como querido o comprador cliente. Pero lo que uno Ujú. más ve es el chan, es el kun, que se lo dicen a los hombres jóvenes o por cariño, como Pedrito. Y ya el san, que es el señor o señora. Ok. Esos son los que más ven, pero sí, Qué la gente interesante, qué chévere. siempre están ahí. Sí, son todos estos detalles que debes de tener en cuenta. Yo me imaginé por allá por Japón y tener todas estas pequeñas diferencias en la cabeza. O sea, me parece una experiencia súper única. Y entonces, ¿alguna vez tuviste algún encontrón ya mientras estabas allá adaptándote a todo esto, con esto del lenguaje o con la cultura, alguna anécdota que te haya pasado? ¿O es como que simplemente te acostumbraste poco a poco? Porque lanzarse a una conversación también debe ser un reto grande. Digamos que para los extranjeros el mismo japonés es muy, por decirlo así, comprensivo. O sea, Mm, ellos no esperan que tú apliques Lo todas esas hagas bien. cosas en la conversación. Digamos que encontrones, ya que lo mencionas, es el hecho de que ellos te van a ver a ti y van a asumir que tú vas a hablar inglés. Y así tú ya tengas el nivel más alto de japonés, hayas vivido en Japón, no sé, 20 años. Pero por el hecho de que seas extranjero y principalmente de nosotros occidentales, que nuestros rasgos nuestra faciales, apariencia. o sea, cero asiático, ellos van a decir, no, tengo que hablar en inglés. Entonces sientes como que al inicio van a verte y van a decir, un inglés, se van a sentir presionados a hablarte en inglés y para algunos que hemos estudiado japonés y queremos hablar en japonés, como que a uno le da un poquito de, porque así uno diga, no, yo hablo japonés, algunas personas son como, entonces, sobre todo personas mayores, en algunos casos son un poquito, mm, por decirlo así, como que les da miedo hablarle a uno, porque piensan, Ujú, no, esto va a ser complicado, esta persona no sabe No me va a japonés. entender. Ajá. Entonces es como romper ese estereotipo que ellos pueden tener, decirles, no, yo sí sé japonés, yo sí puedo hablar con usted. Ya a los jóvenes ajá. sí es distinto, pero creo que a varios extranjeros les ha pasado, nos ha pasado. Me imagino, y debe ser un alivio para los japoneses, así como que, ah, ya, bueno, si es que sí puedes Sí, hay, entenderme, sí. entonces Y ya empiezan pues, hablemos. ya empiezan los halagos, que ya ellos empiezan como a decir, oh, tienes muy buen japonés, tienes muy buen japonés, porque se imaginan que uno no, así uno haya vivido allá, se imaginan que uno no va a saber nada. O Nada. sea, se necesita Claro. algo Es que más allá de supongo,
Supongo que Japón es uno de esos países en los que muchos extranjeros van y simplemente nunca empiezan a hablar el idioma porque tal vez se quedan en su comunidad que les entiende y ya. Sí, ¿Puede he ser? conocido algunos. Es curioso porque aquí como el manejo del inglés no es tan alto, pero sí quizás algunas esposas o bueno, familiares de alguien que hable su idioma, sí, digamos que siempre están como con esas personas o siempre tienen la ayuda. Y me llama mucho la atención de alguien que lleva 20 años en Japón y no habla nada en japonés, es Claro, es como raro. sobrevivido. ¿Cómo lo lograron? Ujú. Y entonces, Caro, siguiendo igual con esta historia un poco cronológica de lo que fuiste pasando, este, llegas, empiezas tu historia en Japón y todo. ¿Tuviste una fase en la que dijiste, me quiero regresar a Colombia, no, esto no me está gustando? ¿O fue como que te encontraste con, o sea, las cosas fueron cayendo, las piezas fueron cayendo en su puesto y las cosas se te dieron Como tal, yo creo que tuve como la fase de luna de miel. Los primeros 2 meses uno ve todo tan distinto, hermoso? el tema de los olores, los colores, los sabores, todo es, cada día era una aventura. O sea, ir a una Es máquina hermoso. expendedora, comprar un jugo, eso era como, oh my God, compré un jugo en Japón. Todo, todo, todo. Pero poco a poco, depende de la persona, obviamente, pero uno se empieza a dar cuenta de la soledad. Digamos Ujú. que sentirse que uno, sobre todo para colombianos, mexicanos, peruanos, brasileños, sí tienen comunidades grandes. Pero mi país somos pocos. Entonces uno es, bueno, yo soy el único colombiano acá y empieza, digamos, que uno a sentirse un poquito solo, de pronto en fechas especiales también. Entonces Ujú. poco a poco sentir esa soledad fue algo complicado. Depende mucho de la persona, pero sí es algo que la gente igual destaca como un factor difícil de estar en Japón. Sí, me imagino. Porque también los japoneses de lo que, bueno, también igual basado en lo que uno se escucha, es que son un poquito cerrados en cuanto al momento de abrirse, como que de abrir su amistad o de ofrecer su amistad a gente que no es de su propia cultura. ¿Es eso Depende mucho, cierto? depende mucho de la persona, pero usualmente los que tienen intereses en los idiomas Ujú. son muy abiertos. O sea, es como el fanático del anime o de la música en Latinoamérica que conoce el japonés y quiere estar siempre Qué con él. emoción. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, me encontré que les gustaba el español, entonces ellos sí querían reunirse con uno todo el tiempo, hablar. Entonces, En hay español. sobre todo algunas personas con interés en idiomas, sí como que saben que uno va a ser distinto, que uno es una persona, por decirlo así, más abierta en las relaciones, que uno quiere salir al plan con cualquier persona, si no nos conozcamos mucho, salgamos a tal lugar. A diferencia de un japonés que quizás al inicio la relación es un poco más lenta y uno siente, Ujú. digamos, bueno, esto está como lento, si esa persona sí, yo sí le caeré bien a esa persona o no, no le dice Wow. nada. Toma tiempo, pero yo siento que poco a poco está cambiando y ya recientemente pues me he dado cuenta de eso, o sea, he conocido a esas personas que son excepción, como a la norma tradicional de esas relaciones lentas y... Mientras. Ujú. Oye, es que ahorita que pienso un poco, tú estás como que en el campo perfecto como para conocer gente a la que le interesa otras culturas, porque prácticamente de eso se trata tu profesión, entonces debes estar rodeada de gente que quiere aprender sobre tu cultura y al mismo tiempo tú quieres aprender sobre la de ellos, entonces, Ujú. excelente ahí. Oye, Caro, yo te quería preguntar algo ya desde hace un ratito que mencionaste esto. No sé si es una pregunta difícil de responder, pero ¿a qué huele Japón? O sea, dices, los olores, esta ciudad huele distinta. ¿Cómo podrías describirnos eso? ¿A Eso qué fue huele Japón? algo, no sé, me pareció muy llamativo cuando recién llegué al aeropuerto y es que siento que el país tiene muchas alfombras. O sea, en casi todos los edificios, incluso casas que he ido de personas, de amigos, recientemente pues también, por decirlo así, familiares acá, em, la gente tiene muchas alfombras.
Entonces, la alfombra, digamos que tiene como su respectivo aroma. En Colombia no se ven alfombras. Yo me acuerdo que desde que estaba pequeña la percepción era que el que tenía alfombra tenía dinero, porque limpiar la alfombra era costoso, era Claro. complicado. Entonces, Y llegar ujú, acá a ver tantas alfombras y en algunos casos los edificios son un poquito antiguos por dentro. Hay edificios que son antiguos. Entonces uno sí siente como ese olor a la madera un poco más antigua. Eso me llamó mucho la atención. El olor. el olor. Oye, yo juraba que ibas a decir algo relacionado con la comida o algo de eso, pero A qué flores de interesante respuesta. Sakura, así. El olor al pescado sí se ve si uno va a restaurantes tradicionales. Eso sí uno Ujú, siente como... Pero no es tan, o sea, no es algo que... Bueno, si vas al restaurante de pescado, pescado, al mercado de pescado, sí es fuertísimo. O sea, que uno dice, fuerte. Tiene que ser. pero sí siente uno un poquito en otros Ujú. restaurantes tradicionales, como ese aroma. Ya, ese fondo del olor Ujú, a los mariscos, supongo. Ok, muy bien. Entonces, tú ya te empieza a ir bien en Japón. Se termina tu primera pasantía ujú, y regresas a Colombia, ¿verdad? sí. Y después, desde que regresaste tú, tuviste ya como que ese enfoque diciendo, ¿saben qué? Japón es mi lugar, quiero regresar. ¿O fue algo que se fue dando después con los años mientras terminabas tu carrera y todo? Como tal, cuando regresé, mi primera estancia tuvo momentos increíbles, porque era mi primera vez viviendo afuera del país. Ujú. Estaba más joven, bueno, tenía 20 años recién cumplidos. En Japón, digamos que me consideraban ya mayor de edad. En Colombia es Ajá. desde los 18, pero en Japón desde los 21 es mayor de edad. Entonces, tuve muchas oportunidades y muchos momentos muy bonitos, pero quizás yo no estaba tan preparada para vivir en el exterior en esa primera Ujú. instancia, en ese primer momento. Entonces, así como tuve momentos bonitos, también tuve momentos muy difíciles. Entonces, al volver, quedé como con esa sensación un poco mixta, como con un me gustó, pero a la vez es difícil o bueno, quizás sí, o sea, si vuelvo a vivir en el exterior tengo que pensármelo, o sea, quiero ir en un momento en que, no sé, eh, esté un poco más grande o esté un poco más madura, no sé, pensaba Ujú. así. Pero poco a poco, cuando ya acabé la carrera y ya como en ese punto en que uno dice, bueno, hago una maestría o empiezo de una vez a trabajar, inicié algo incluso en mi país de estudios de maestría, pero no sé, como que la oportunidad llegó. En un momento pensé, bueno, ¿y qué tal si miro opciones de becas para Japón? Y así fue que encontré una, apliqué muy rápido y volví. Ah, y bueno, pero tú seguiste o sea, desarrollando tu japonés Sí, o, ok, te sí, seguiste pero preparando, aprendiendo un verdaderamente poco. lo paré bastante porque como que uno llega a una zona de confort que pensé, bueno, ya viví en Japón un tiempo, ya como que aumenté el idioma y esos últimos años de la universidad, ese último año, estuve ocupada, a pesar de que estaba haciendo incluso un trabajo con relación a Japón. O sea, estaba trabajando en una organización de mi país que tiene lazos con Japón. Todos esos japoneses, como vivían en Colombia, querían hablar español. Claro. Entonces, pues, había que hacerles caso en ese sentido. O sea, eran personas de mayor cargo. Y bueno, entonces, como que poco a poco dejé de practicarlo y sí sentí pues el cambio. O sea, ya esta segunda vez que volví, sí dije, wow, o sea, me fui como, o sea, disminuí un poco mi nivel, o sea, me tocó otra vez Ajá. volver a estudiarlo. Cuéntanos Ujú. un poco tal vez de tu beca, porque nos cuentas ahorita que aplicaste una beca. Otra vez, ¿qué tan competitivo es eso? ¿Qué tan accesible es? Como tal, ya para estudios de maestría o ya digamos para una carrera incluso, si es de pregrado, sí se siente un poco más de exigencia. Los requisitos no son tan amplios. Verdaderamente lo que más se enfocan es, por lo menos de la manera en la que yo apliqué, se enfocaba más por las calificaciones. Ujú. Si vas para un máster, pues de tu pregrado, de tu estudio anterior. Y la motivación que uno tenga, o sea, para maestrías y doctorados, el tema de propuesta de investigación es clave. O sea, tú vas a hacer tu máster, tu doctorado, o sea, qué es lo que vas a investigar, o sea, qué vas a Ujú. aportar. Y algo curioso es que aquí siempre le dan mucho valor a las cartas de recomendación. Entonces, si le dicen a uno, no, si consigues una recomendación
de un decano o si puedes conseguir la recomendación del rector de la universidad, perfecto. De- Entonces, ya como que esos requisitos cambian un poco, pero sí, yo diría que sí, claramente son más competidas. O sea, ahí verdaderamente tratar de mostrar todos los plus, como todas claro. esas cositas que uno tiene para que sea De que seleccionado. estás un poquito más arriba del resto, ¿verdad? Que vas a Sí, ofrecer un poquito más. sí. Muy bien. Súper chévere. ¿Y esto era una oportunidad también que estaba un poco relacionada con tu universidad o es algo que a lo que se puede acceder medio mundialmente? No, como tal mundialmente, sí. Ujú. Ok. Incluso pues yo soy la primera estudiante de Colombia, incluso la primera estudiante de Sudamérica. Antes había una chica de México, pero en este momento, por ejemplo, soy la única en Latinoamérica. La Wow. primera colombiana que pisó esta universidad. Oye, qué chévere título tener ese de la primera colombiana en esta universidad, me parece. Y primera latina, ni siquiera primera colombiana. Pues Qué sí. bien. Y es que por este lado del mundo hay tan pocos latinos de comparación a otros lados, que incluso Ujú, aquí en Australia, no me imagino, allá en Japón debe ser todavía menos. ujú. Sí, completamente. Ujú. Y bueno, entonces regresas, haces tu maestría, empiezas tu maestría. ¿Cuál era el plan inicial? ¿Era el plan, llego, hago mi maestría y regreso a Colombia? ¿O tú ya tenías como que el bichito de voy a ver si me quedo en Japón? O... Como tal, mi plan inicial era volver a Colombia. Digamos que la beca es del gobierno japonés, pero ellos hacen el énfasis de que vuelvas a tu país a contribuir con el Ujú. conocimiento. O sea, son esas becas que buscan fomentar cooperación, pero no necesariamente para que trabajes en Japón, sino para que Ok, eso que invertiste, ese tiempo lo devuelvas. se regresa. Em, Pero te dan la posibilidad de que si logras conseguir un trabajo antes de graduarte, te puedas quedar. Pero el tiempo es bastante apretado. O sea, desde que tú terminas, antes del coronavirus te dan unos 3 meses. Ujú. Desde que termines y te gradúes para conseguir trabajo. Ahora por el virus, creo que pues lo último que vi es que estaban dando apenas un mes. Entonces, Wow, todavía menos. Yo hubiera pensado que se iba a ir para el otro lado y que te iban a dar un poquito más. algunas personas sí, si no podían viajar al país, pues las dejaban obviamente Ok, quedarse, pero siempre y cuando hayan viajes, te incitan a que, bueno, ya terminaste y no conseguiste nada, mucho muchas gusto, gracias. hasta luego. Que hayas Entonces, disfrutado. mi plan inicial era volver a Colombia y como tal, bueno, sí, de pronto a futuro, conseguir algún trabajo otra vez relacionado con Japón o, bueno, cualquier tema. Ujú. Lo que digamos que ha sucedido, digamos, con mi trayectoria es que no necesariamente que haya pensado, no, sí, definitivamente quiero trabajar en Japón, sino que a pesar de que pues, soy joven, me casé con un japonés, pero no vamos a vivir en Japón, lo cual es curioso. Ah, Entonces, digamos que ya me quedó la posibilidad de que en un futuro puedo volver a ¿puedo Japón, regresar? Ajá. pero sí, digamos que mi plan inicial pues se cambió bastante. Qué chévere, oye, me parece súper interesante que hayas ya establecido la relación allá. Y quisiera hablar un poquito de eso en cuanto, igual, medio cronológicamente, ¿qué tanto te demoraste en Japón, por ejemplo, a poder llamarle a alguien amigos, a decir, ya, sí, o sea, sé que me llevo muy bien con esta persona y... Ujú. Digamos que haciendo la comparación con la primera vez, siento que cuando uno está en pregrado puede ser más sencillo. Ujú, eh, Porque, por ejemplo, tenían bastantes compañeros japoneses. Pero ya digamos, para decirles amigos, verdaderamente fue después de 4 meses. O sea, no fue tan rápido. O sea, nos veíamos en la clase, pero así digamos que uno les dijera, este fin de semana, ¿qué vas a hacer? Eran como, voy a estudiar. Pero como que no cogían esa indirecta de, no, vamos a hacer hagamos algo, algo. muéstrame partes de la ciudad. Entonces, en ese primer momento, era un poco más sencillo porque tenía más compañeros japoneses, pero igual duró tiempo. Ya con mi maestría, el problema ahí fue que como era en inglés, principalmente, los japoneses eran muy pocos. Aunque Ujú. esos que habían allí sí estaban súper interesados en conocer al extranjero, porque ellos por eso estudian en inglés, porque quieren vivir afuera o así.
sí me costó un poquito más de tiempo, aunque conocí a aquellos que les gustaba el español o que querían practicar el inglés y entonces ellos sí en cualquier momento querían pues hacer algo o salir. Pero yo creo que también, o sea, es algo que duró unos 4 meses o unos 3 meses. O sea, no, fue Ujú. como, nos conocimos hoy, empezamos a salir y a hablar y ya como que en un mes uno dice, ve, tengo un compañero, no. O sea, como que muchas personas se quedan en ese estado como de compañero de clase. Ajá, Ah, con no. una distancia. Ajá. Yo te quería preguntar igual sobre la cultura, bueno, la cultura japonesa en general. ¿Qué crees que te ha dejado a ti? O sea, ¿qué crees que has absorbido de esa cultura que ahora tú tienes en ti? No sé si en tu día a día, o qué has aprendido, qué has visto de ellos que es lindo, que es... Que vale la pena como que aplicarlo también a tu vida, algo así. Ajá, Digamos como... que desde antes yo tenía muy fuerte ese valor de la puntualidad. Así que a muchos extranjeros les pasa que cuando llegan pues tienen ese choque cultural e incluso algunos japoneses dicen, ah bueno, si tenemos esta reunión con el extranjero, posiblemente llegue tarde. Hmm. Eh, pero digamos que acá obviamente como que reforcé eso y asimismo creo que a valorar un poco más el silencio porque en Latinoamérica a todos como que nos gusta hablar y las personas como que se llegan a sentir incómodos con el silencio, o sea, alguien está hablando y ya la otra persona quiere responderle, o sea, como que es muy común que las conversaciones sean en todo el tiempo bidireccional. En Japón se escucha mucho al interlocutor. O sea, cuando alguien está hablando, la gente es escuchándote y haciendo Entonces, me pareció eso muy bonito porque como que a uno le empieza a dar ese valor de escuchar al otro. O sea, si uno habla, ellos lo escuchan todo el tiempo. Entonces, ya me pasa pues que hablando con mi familia, soy, digamos que no es como antes, que uno como que quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar. Que uno queda como Claro. con esa semillita. Qué Ya, bonito, qué súper sí. interesante. Y al revés, bueno, estás, no sé cuánto tiempo llevas con tu esposo, que es japonés, ¿no? Sí. ¿Has visto que él ha adquirido hábitos tuyos, culturales, o no sé, que se empieza a parecer a ti? ¿Qué crees que él ha tomado de tu cultura? Mm, Él es una persona muy abierta, curiosamente él parece muy latino, o sea, él tiene muchos valores de nosotros, aún sin haber vivido fuera de Japón, solamente quizás por ver películas, por ver series, por interesarse en el inglés. Pero he notado que quizás algo que él ha cogido de nuestra cultura es hacer un poco más, por decirlo así, se me olvida la palabra, hacer un poco más improvisador. O sea, que nosotros en cualquier momento sacamos un plan. O sea, no Ujú. tenemos que... El japonés lo piensa mucho. O sea, ellos van a hacer un plan, lo, lo piensan con tiempo, con detenimiento. Pero esa espontaneidad La que quizás espontaneidad. tenemos es algo que él ya ha venido adquiriendo y ahora digamos que sí, es algo un poco distinto con la cultura japonesa que lo piensa, Ah, Qué más me bonito. parece tan chévere. Qué buena respuesta. Ser más Claro que sí. espontáneo. Me Ujú. parece muy bien. Oye, y si nos cuentas un poquito, tal vez nos acercamos un poquito más a esto de tu relación con tu esposo. ¿Cómo se conocieron? Él es una de estas personas que dices, que nos contabas que estaba muy interesado también en la cultura internacional o fue de alguna otra manera? Fue el año pasado por todo el tema del coronavirus que yo asistía regularmente, digamos que a encuentros en mi universidad de extranjeros con japoneses para hablar el idioma. Digamos que algo que me gusta mucho de las universidades en Japón y sobre todo las privadas tienen muchos espacios de compartir, incluso comida. Entonces iban mucho a estos encuentros y por el virus, pues la universidad cerró las puertas del campus, todo se volvió en línea y al inicio digamos que no había un plan definido de cómo si iban a seguir esas actividades en línea o no. Ujú. Aparte, pues las clases pararon todo un mes y pues uno no cerraron muchas actividades y uno como extranjero pues bueno, quedarse en la casa solo. Entonces empecé a buscar aplicaciones de intercambio de idiomas para pues seguir avanzando en el japonés porque fue como,
O sea, voy a estar todo este mes hablando conmigo mismo. Em, Qué entonces fue divertido. buscando aplicaciones de idiomas que lo encontré él ahí y él pues estaba con su meta de quiero avanzar en el inglés, quiero aprender inglés. Y en mi caso yo con el japonés. Qué Y ahí chévere. se encontraron. Qué chévere. Wow, o sea que me parece súper bonito esto porque de cierta forma obviamente el coronavirus es un impacto grande para todo el mundo, para todos nuestros estilos de vida, pero de cierta forma ustedes sacan esta historia tan chévere que es prácticamente gracias al coronavirus, entonces le encuentran ahí el brillo en medio de la oscuridad, Así es. digamos así, nos queremos poner un poco Sí, poéticos, pero me parece completamente, muy chévere, súper positivo de todo esto. completamente. Sí, yo creo que sin el coronavirus nunca nos hubiéramos conocido, porque él es estudiante de otra universidad, Ujú. en otra ciudad. Oh, Entonces, wow. yo verdaderamente no tendría ningún motivo para conocer a alguien de esa universidad. O sea, no. O sea, literalmente nunca hubieran cruzado camino tal vez. Verdaderamente estábamos muy cercanos, lo cual era Ah, curioso. Pero si era pues como tal una universidad distinta, o sea, no, y no, no. claro. Y ahora que nos cuentas un poquito y que tenemos una buena idea de cómo fue tu viaje y todo, ¿qué tal que nos cuentas un poco más de algo que a mí me gusta mucho a los dos? De hecho, a mí y a mi hermana nos gusta mucho hablar y es medio la estructura de la ciudad. O sea, ¿cómo es que te mueves? Supongo que allá en Japón el sistema de trenes es súper confiable. ¿Cómo le comparas a todo eso también con Latinoamérica, por ejemplo? Mm, yo creo que es algo que me sorprendió cuando llegué, que me olvidé mencionarlo al inicio, es que la gente usa muchísima bicicleta. O sea, mi imagen de uso de Ah, bicicleta era Europa, no sé, Holanda, países similares que uno ve que la bicicleta se usa. En Japón el uso de bicicleta es increíble. O sea, incluso las mamás llevan a los hijos a la escuela, al colegio, en estas sillitas, pues aquí en la parte de atrás de la ujú. bicicleta llevan un bebé, aquí llevan otro. Y las bicicletas son demasiado, demasiado usadas. O sea, los parqueaderos de bicicletas abundan en todas partes. Hay edificios, dos, tres pisos. Entonces, el transporte público se conecta desde uso de bicicleta a uso de buses, uso de tren. También hay metro. Es muy completo y Ujú. excepcionalmente puntual. O sea, es algo que... Los buses sí pueden atrasarse porque, bueno, uno nunca sabe, o sea, puede haber, no sé, un tráfico o pase una ambulancia y el bus pues tenga que quedarse, pero el tema de trenes y metro es demasiado puntual. Cien por Entonces, ciento confirmo. la ciudad está muy bien diseñada, o sea, todo se Es articula. decir, tú no necesitas un carro para Verdaderamente no. movilizarte ahí. Ya para Chévere. ir entre ciudades sería más cómodo, pero incluso los buses, por decirlo así, intermunicipales, los buses entre estados, entre prefecturas, son muy buenos y también son precisos. Pero obviamente, pues ya cuando es carro y bus sí puede haber demoras, No, pero no una demora de que no. O sea, me quedé una hora aquí esperando, ¿no? Sí, y Ujú. mucho menos. relacionado al costo o a los costos de vida allá, ¿el transporte público es accesible, es barato? ¿Cómo es? Pensándolo desde la perspectiva, digamos, de alguien de Colombia, alguien de Latinoamérica, uno lo ve súper costoso. O sea, uno dice, Carísimo. carísimo, pero dentro del ingreso japonés es accesible, o sea, es económico. Por ejemplo, es algo que yo siempre digo, no, es muy costoso ir a tal parte, pero por ejemplo mi esposo, su familia, incluso mis amigos son como, no, es bastante barato, pero digamos que uno tiene como la percepción y uno es como, no, ¿cómo es esto tan costoso? Pero verdaderamente es muy económico, también considerando que se pueden recorrer distancias largas, o sea, que no Ujú. es, no es Si nos solamente... dices una comparación más o menos, ¿cuánto te cuesta un ticket común, por ejemplo, para ir a la universidad? Am, como yo ahora no estoy viviendo en la misma ciudad, entonces hago uso de tres medios de transporte. Ujú. Uso bicicleta hasta una estación de tren. En la estación de tren, los trenes sí varían dependiendo del lugar al que uno vaya. O sea, no hay una tarifa unificada. Si uno va más cerca, pues vale menos. Si uno va más lejos, Ujú. empieza a costar. Entonces allí digamos que hago un pago de $2. Eh, Ok. pero cambio, Eso. cambio, por decirlo así, de estado. O sea, no estoy en la misma ciudad ni en la misma zona.
Y ya luego tomo un bus que vale cerca de casi $2. Ok. Pero O como sea, tal, todo ese trayecto es de 1 hora, o sea, el bus y el metro, o sea, no es todo te muy. mueves kilómetros, o sea, es una distancia Sí. bien representativa. Diría que son como 30. Wow, es bastantísimo. Yo pensé que Otro. ibas a decir unos 5 o 6. Ah, no, no, Ok. no. Ok, entonces, si te pongo una comparación, creo que el transporte público en Japón es mucho más barato que en Australia. Ah, Y está bien. sí, Sí, es verdad. pero no, y si me dices que ya es 100% puntual y 100% confiable, me parece increíble. Porque, o sea, de verdad yo creo que vale la pena, si es que sabes que puedes confiar en eso, vale la pena pagar un poco más. Y si sabes que va a estar Ujú. limpio, y si sabes que te vas a sentir seguro y, Y no que es sé, no, eficiente, que es rápido también. exacto. Y que vas a Porque, llegar y después del regreso que vas a encontrar tu bicicleta en la estación, me parece claro. lo mejor. claro, tenemos entendido que tienes un canal de YouTube en el que hablas de Japón. ¿Nos puedes conversar un poquito de eso? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te Ujú, inspira? ujú. Como tal al inicio, desde que llegué a hacer mi maestría, no sé por qué tuve la idea. Antes tenía un canal de YouTube muy variado. En ese entonces hasta participé en algunos concursos, pero estando más pequeña. Pero nunca lo vi como algo que lo iba a hacer, digamos, de forma organizada. Era como, listo, bueno, cuando haya una posibilidad de un concurso, hago algo. Cuando llegué a Japón, tenía, digamos que, como mencioné al inicio, esa idea de empezar a documentar. Pero no fue sino hasta el año anterior, hace un año, que precisamente también por el virus, tuve mucho más tiempo, o sea, no tenía que desplazarme a universidad, se cancelaron muchas de las actividades pues, que hacía. Entonces empecé a tomar videos como de mis alrededores. O sea, mi familia nunca se había hecho la idea de dónde vivía yo. A pesar de que les mostraba en Google Maps, en fotos, todavía como que no comprendían mi vecindario. O sea, ellos sabían que yo salía, por ejemplo, a hacer ejercicio en las mañanas, pero decían, pero eso no está muy oscuro, eso cómo es. Entonces empecé como a grabar cositas para ellos y para amigos. No fue sino hasta este año que, por decirlo así, tuve como unos momentos difíciles y en esos temas de, bueno, ¿qué voy a hacer después de la universidad o qué me gustaría hacer? Decidí como tal retomar ese canal y hacerlo de una manera mucho más organizada. Entonces ahora estoy manejando de alguna manera unas 5 líneas de contenido al mismo tiempo. O sea, todo pues a su vez relacionado, pero básicamente el propósito es mostrar como tal esas diferencias con la cultura japonesa, al mismo tiempo mostrar el país a medida que voy a lugares o que descubro cosas que son distintas, también enseñar el idioma de una manera un poco distinta, o sea, no simplemente, tenemos el libro, vamos por el capítulo 1 o capítulo 1, página 5, sino temas que verdaderamente surgen, que me surgen, digamos, en la mente, que son importantes al aprender o leer cuentos o la escritura. Y pues otra línea, por ejemplo, también es enseñar el español, aunque esa pues sí, no muchos la ven, pero la idea es que a futuro un japonés, varios japoneses lo encuentren. Claro Y que ya sí. temas de mis hobbies personales. Entonces, la idea pues surge ya como de ampliar todo ese conocimiento que yo tenía y tratar de difundirlo. En cierta medida pues compartir con el mundo lo que estaba viviendo y todas esas experiencias que hemos hablado acá. Ujú. Al vivir, digamos que en otro país, me imagino también Juan Pablo, uno se llena de tantas cosas que siento que cuando la compartimos hacemos que personas que no han tenido la oportunidad de viajar o que quizás incluso en el futuro no la tengan, puedan sentirse como que hayan viajado o que hayan conocido una nueva cultura. Me Qué parece bonito, súper chévere. Y súper estoy bonito, totalmente Carlos. de acuerdo contigo porque es como que estoy prácticamente seguro que hasta ahora mi familia o al menos mi mamá, cosas así, no tienen mucha idea de cómo es la estructura social. Y la verdad es que a través de un video es la forma ideal de comunicar ese tipo de cosas. Eso, las palabras como que se te quedan muy cortas e incluso a veces una foto del lugar no es suficiente para de verdad mostrar cuál es la realidad por la que estamos pasando. Me parece súper bien.
Caro, antes de empezar como a concluir con la entrevista, yo te quería preguntar igual sobre uno de los episodios que vi en tu canal. Un video que vi es sobre el barrio, uno de los barrios pobres Ujú, en la ciudad en donde estás. Y bueno, eso me llamó mucho la atención porque no sé si es solamente yo y mi ignorancia, pero yo no tenía idea de que había, por ejemplo, ese tipo de barrios en Japón, ujú. o que se iba a encontrar pobreza. Yo creo que no tiene idea como de que Japón, acá un país de primer mundo, todo el mundo con sus trabajos, todo el mundo bien. Eh, Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre cómo es esta parte pobre, tal vez desconocida de Japón, que tuviste. Ujú. Digamos que cuando uno lo compara con países de Europa, norte de Europa, la población allá es mucho más pequeña. Han tenido pues sus economías, quizás en algún momento crisis económicas, pero se han mantenido en el nivel. Lo que pasa con Japón es que la población es grande, son más de 120 millones de personas y en los 90 principalmente tuvieron una crisis económica, eh, por decirlo así, fuerte. O sea, la moneda se devaluó bastante, algunas personas perdieron el trabajo, o sea, hubo una burbuja pues de especulación, eso explotó como en Estados Unidos en el 2008. Entonces, desde ese entonces empezó a crecer un poquito la desigualdad. No es un país como tal desigual, en la medida que muchas personas están en la clase media, pero es una clase media verdaderamente acomodada. Eso no es como la clase media en Latinoamérica. Pero Ujú. desde los 90 empezaron a aumentar personas que no tenían trabajo, tenían trabajos de medio tiempo solamente. Trabajos de, no sé, hoy trabajo, en la semana trabajo 4 horas solamente. Entonces fue creciendo, digamos que esa brecha con algunas personas que fueron perdiendo trabajo. En la actualidad se mantienen algunos de ellos, pero hay muchos motivos detrás. O sea, digamos que no solamente aquellos que perdieron trabajo por la crisis, sino también el tema de la baja tasa de natalidad del país, bueno, o sea, la gran proporción de personas de una edad avanzada, que precisamente son los que vi en su mayoría en este barrio. O sea, me imaginaba, por ejemplo, en América Latina, tristemente, estos barrios, uno ve mucha juventud que está de pronto con el vicio, con consumiendo Consumiendo, drogas, claro. pero acá me sorprendió ver mucho adulto mayor, no necesariamente con drogas, pero en general adulto mayor, que quizás, no sé, perdió trabajo o no tiene una familia, o la familia se alejó. O sea, personas que verdaderamente ya viven de algún trabajo que puedan hacer, pero no es Ujú. algo que les dé un ingreso grande. Entonces, digamos que esa cara de la pobreza, por decirlo así, se caracteriza mucho por personas de edad avanzada, aunque recientemente también hay niños, pues hijos de madres que tienen esos trabajos eh, de poca paga, pero es una estructura muy distinta a América Latina. Y aún así el gobierno sí les da subsidios, pero incluso hay personas que deciden no tomarlos. Entonces, como que las Wow. causas son muy distintas en América, pero para los japoneses ir a ese barrio es muy impactante. O sea, para nosotros es impactante, dado que uno tiene la imagen de que en Japón todo el mundo tiene dinero Ujú. o que Ujú. todos son iguales. Pero ya uno viéndolo, sentí que no era algo tan distinto a América. No es algo distinto a lo que nosotros vemos. E incluso puede ser un barrio no necesariamente muy pobre en América. O sea, es un barrio que uno no diría es el barrio más pobre de mi ciudad, si fuera en nuestro país. Ujú. Qué No me bien. quería alargar con este tema, pero ya que lo mencionaste, no sé, se me vino a a la mente, bueno, muchas veces bueno, es un hecho más bien, no sé en Colombia cómo están esas cifras, pero por ejemplo en Ecuador, una de las razones de la pobreza es los embarazos adolescentes. Son, por ejemplo, mujeres en edad adolescente que son pobres, se quedan embarazadas y que tienen hijos a esa edad, no tienen cómo mantenerlos, y es como un círculo de pobreza que no termina por esa razón. ¿Cómo es el tema en Japón, por ejemplo, aborto? ¿Es legal, ilegal? ¿Cómo se manejan, por ejemplo, temas de anticonceptivos? ¿Con qué facilidad se consiguen, no sé, pastillas del día después para mujeres? ¿Cómo es eso en Japón, ese tema? El aborto como tal es legal. Si no estoy mal, hasta las 12 semanas. 12 semanas de gestación. Em,
Es curioso porque acá pues igual el país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Creo que si no estoy mal ya estaba un poquito en 2 o en 1,8, o sea, la Ujú. cantidad, digamos, de hijos que tiene una mujer. O sea, es menor a lo que dicen la tasa de supervivencia de la población. Sí. O sea, verdaderamente aumenta mucho la persona de tercera edad y no hay tantos jóvenes. Entonces, ese relevo generacional no se ve. La sociedad como tal, principalmente yo creo que es porque algunos hombres em, sienten pues la presión de que al tener hijos, por ejemplo, si tienes una chica, aunque no se ven casi, digamos la joven embarazada, la responsabilidad va a recaer sobre el hombre 100%. Entonces, quizás por eso algunas personas no están en relaciones sentimentales como tal. Por eso es que también en la sociedad, obviamente se ven los preservativos, pero más para el hombre. O sea, o sea, no son de tan fácil acceso a los de las mujeres. Porque se Ok. intenta de que eh, aumente la tasa de natalidad. O sea, no Ujú. es Mm, tan común. En Colombia, por ejemplo, es normal conseguir la píldora el día después en una farmacia, sin tener una receta médica. Tú vas y la compras por un precio muy económico, o sea, digamos ok. unos $3. Es bastante económico. En Japón como tal, todo ese tema de natalidad tiene que ser con doctor. Entonces, por Ujú. ejemplo, yo voy y yo recibo mis pastillas mensuales, pero porque voy al doctor y suelen ser costosas. Pero, por ejemplo, si tuviese una emergencia y fuera a comprar una del día después, me sale al doble precio de las pastillas mensuales. O sea, me saldría a, no sé, eh, unos $50 Ok. esa pastilla. Y Guau. tiene que ser, tiene que ser en la clínica con el ginecólogo. Con el Entonces, el especialista. país trata de estimular la natalidad y yo creo que tal vez por eso no, esas opciones son por receta médica y no las usan, no se ve tanto. Pero No aún se ve así tan no es, necesario, tal vez. sí, pero aún así no es un país donde tú veas que haya muchos, Claro. bueno, yo veo muchos niños, pero en términos de proporción En no hay tanto, familia. porque Ah, quizás Wow. algunos hombres eh, no, no están en ese plan de familia porque se sabe pues tradicionalmente que el hombre tiene que proveer. Entonces, algunas personas quizás desde el inicio no prefieren no iniciar relaciones pues ujú. sentimentales. Chévere. Interesante. Súper buenos detalles que nos das. Gracias por esa información con tanto detalle. Nos quedamos con una súper buena idea y una súper buena perspectiva de lo que es Japón y de las cosas con las que nos podemos encontrar allá. Muchas Muchas gracias a usted gracias. por la oportunidad. Igual no tengo la verdad absoluta, pero trato pues de ponerlos a todos en contexto. Ujú. Muchísimas gracias, Caro, igual por compartirnos, no, tu visión es muy, muy valiosa con tu experiencia. Creo que tienes una forma muy inteligente, muy analítica de explicar cómo ves tú las cosas, cómo es tu realidad y eso es súper chévere, es súper enriquecedor para Ujú. la gente que nos esté yendo. Entonces, muchísimas gracias por eso. Definitivamente. Gracias, Caro. Y esa fue nuestra entrevista con Carolina desde Japón. Ana, ¿qué tal te pareció? ¿Qué aprendiste hoy de Caro? Bueno, de Caro, muchísimas cosas, cosas que no tenía idea de Japón, Sí. como Ujú, por ejemplo los niveles de pobreza que, que sí existen en ese país y ujú. las razones, más o menos, o cómo viene la cosa. ¿Qué nos vas a contar respecto a la entrevista o respecto a eso? ¿Qué les voy a contar? Bueno, de lo que les quiero hablar un poquito es uno de los últimos puntos que tocamos con Caro y es el índice de natalidad en Japón. Y bueno, un poco de esta problemática, que es uno de los retos más grandes que el país está afrontando al momento, porque lo que pasa es que, como Caro bien dijo, la población anciana en Japón es súper grande y está creciendo. La esperanza de vida en Japón es una de las más altas del mundo, con la gente promedio llegando a los 84 años de edad, cuando en otros lugares está en 70, 75. Pero los niños no están naciendo. Entonces tienes una tasa de natalidad de 1,4 niños por cada mujer. Entonces, para que tu población crezca en tu país, necesitas tener una tasa de natalidad
de más de dos, porque obvio, para ser un niño necesitas un hombre y una mujer, entonces tienes que duplicar o un poquito más que duplicar esa cantidad para que tu población crezca y que esa población produzca y mantenga a los ancianos que ya existen en tu país, ¿no es cierto? Pero cuando eso no pasa, el país puede encontrarse con un precipicio económico. Entonces, Japón al momento está tratando de introducir nuevas medidas para prevenir la llegada a ese abismo. Y estoy seguro que lo van a encontrar siendo un país tan capaz, pero eso es lo que está pasando ahora. Ana, ¿tú qué nos quieres contar sobre Japón en nuestro fact check? Bueno, mi dato creo que es un poquito más light, pero me quedé con eso que dijo Caro, de que como esa presión que tienen eh, los niños o los jóvenes antes de entrar a la universidad por estudiar. Y comparando y conversando, decíamos, ella decía, nosotros aprendemos el alfabeto, aprendemos a leer, a escribir. Y también nos comentaba ella que en Japón no existe un alfabeto como tal. Es incorrecto llamarlo alfabeto, porque en Japón existen los kanji y kanas, que Ujú. son como los dos tipos de símbolos que, eh, que representan este conjunto de lo que sería un alfabeto, pero en realidad unos corresponden a las sílabas y otros a los símbolos. En total son más de 2000 kana y kanji. Entonces, me pareció esto así como interesante saber porque imagínense lo que es para un niño que aprende a leer y escribir, aprender más de 2000 símbolos para poder comunicarse. Wow, Eso. 2000. Qué Más de dos increíble. mil. ¿Cómo diablos te aprendes tantas cosas? Bueno, supongo que eventualmente te acostumbras. Como decía Caro, me pareció ese concepto súper interesante de ver un símbolo de fuego y decir, o sea, algo relacionado al fuego. Los otros símbolos deben significar algo parecido. También es importante porque si es que quieren mudarse a Japón o quieren estudiar en Japón, hacer una pasantía a Japón, tienen que ponerse las pilas y empezar a aprender japonés ya. Sí, lo Más de más 2000 pronto. caracteres para aprender a escribir y hablar. Entonces, pilas con eso. Sí, antes de que, de que sea muy tarde, ya no les alcancen los años para aprender los 2000 caracteres. Pero muy bien, Bueno, creo que eso es lo que tenemos para el día de hoy, ¿verdad, Ana? ¿Alguna otra cosa más que les quieras recordar a las personas que nos están viendo y escuchando? nada más que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos como la Embajada Podcast en YouTube, Spotify, Twitter, Instagram. Muy Eso nada bien. más. Y muchas gracias. Con esto cerramos nuestra pequeña sección de Japón de 2x1. Así es que nos estamos viendo la próxima semana con más entrevistas súper, súper interesantes.